es más que previsible que a Vamos a iniciar con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invocamos, Señor, Espíritu Santo, para que inundes nuestros corazones y en este momento abra nuestros entendimientos, nuestros corazones, nuestra vida y nuestro ser. Disponnos para buscar hacer siempre la voluntad de Jesús y que la Virgen María en todo momento nos acompañe. Ilumina a Carlos, que nos va a guiar sobre este tema tan interesante y tan necesario para la sociedad de la República Dominicana en este momento, para todo el país, para cada uno de nosotros, como es el actuar desde la fe, desde la ética, desde la coherencia de vida. Acompáñanos en el día a día y haznos tus instrumentos en todos los momentos de nuestra vida. Te lo pedimos a ti, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora dejamos la palabra con Berenice. Buenas noches. Les habla Berenice María de la Universidad Católica del Este, UCADA. El ingeniero Carlos Burgos realizó maestría en Administración de Negocios en la Universidad Politécnica de Madrid, maestría en Gestión Universitaria en la Universidad de Alcalá, España, diplomado en Pastoral Universitaria e Historia de la Iglesia en el ITEPAL, Colombia. Encargado de las redes de microemprendurismo que organizó la Conferencia Episcopal Argentina en el año 1995 hasta el 1999. Docente de la Maestría de Recursos Renovables en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Docente en el Diplomado de Líderes para la Vida Pública del Grupo Santo Tomás Moro. Actualmente a cargo de la formación de líderes de iglesia en el Movimiento Puente. Vicerrector de la Pastoral Universitaria y Asuntos Internacionales en la Universidad Católica del Este, UCADA, hasta el año 2007. Con ustedes, el conferencista de esta noche, el ingeniero Carlos Burgos. Muy bien, buenas noches a todos. Muchas gracias, Berenice, mi padre Isaac, por la bendición, y Berenice por la presentación. Ojalá que lo que podamos conversar y compartir aquí sea útil para todos. Voy a tratar de ajustarme al tiempo que tenemos. Hablamos de no más de 40 minutos de conferencia y luego espacio para que ustedes puedan hacer preguntas. Hoy también son bienvenidas reflexiones, si tienen, o conclusiones de lo que se va hablando. Sin más, comenzamos. Entonces, yo puedo compartir la pantalla, ¿no? Sí. Me tiene que permitir, no sé quién es el anfitrión, me tiene que permitir compartir la pantalla. Un momentito, profesor. ¿Cómo no?
Investigue, por favor, profesor. Ahora sí. Muy bien. Ahí se ve la pantalla mía, ¿no? Sí, ya te estamos viendo. Perfecto. Entonces, esa es la idea de este taller o conferencia, como lo hemos llamado. ¿Qué es la ética? ¿Dónde está la ética? Y cómo aplicar la ética. Entonces, empezamos primero haciendo un primer bosquejo sobre la ética o sobre lo que es la ética. Y diferenciándolo o poniendo los puntos sobre la diferencia entre ética y moral, que en el lenguaje común se los confunde muchas veces, ¿no? Bueno, ética y moral, ambos tienen la misma raíz. Ética viene de ethos, del griego. Moral viene del mos, que es una traducción del griego, en latín. Y ambos significan costumbre o hábito en la etimología de la palabra. Más exactamente, según dicen algunos expertos, la ética alude al planteo y al tratamiento sobre los actos morales. Se ocupa entonces de los objetos morales, de todas sus formas, indaga la esencia, el valor, los fines, pone las reglas, establece las pautas, es lo más general, ¿no? Mientras que la moral sería, como un adjetivo, corresponde a la conducta humana, a la aplicación concreta de los principios éticos en una persona o en un grupo social determinado. Esto es la práctica, es práctica, ¿no? Pero no obstante, ambos términos están vinculados, ¿no? Las teorías éticas están construidas para ayudarnos a comprender los hechos morales. O sea que podríamos decir, para resumir esta primera idea, que la ética nos da las grandes pautas y los caminos, la moral sería la aplicación de esa ética en la persona. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones que podemos ver de la ética? Primero, la dimensión universal, que es la formulación de los primeros principios, los caminos rectores, respetar al otro, por ejemplo, defender al más débil, defender la vida. Son principios universalmente válidos, pero vacíos en el sentido de que no me dicen cómo amar o cómo respetar al otro. Esta dimensión es necesaria, pero no es suficiente para dimensionar totalmente la ética. Está entonces la dimensión particular, que es encarnar los principios en normas concretas. Estos principios éticos rectores, ponerlos en normas. Estas normas se elaboran poco a poco, en contacto con la experiencia diaria, y está sometida a muchos condicionamientos porque están elaboradas por grupos que sienten el impacto y la presión de ideologías, hay errores científicos, hay presupuestos culturales, hay intentos de cambio de cultura. Por ejemplo, es el caso de los códigos éticos que muchas empresas tienen, ¿no? Que acotan su alcance a la actividad de una persona dentro de la empresa. Y finalmente, la dimensión singular. La ética debe tener en cuenta el carácter único de cada persona para no caer en una irrealidad. Por eso, todos estamos sometidos a un conflicto permanente entre normas y valores. Elegir, y para elegir hay que renunciar. Yo tengo dos cosas y elijo una, entonces renuncio a la otra. Esto es la clave de esta acción de la ética en la vida diaria, ¿no? Y aquí es donde reside la expresión más viva de la ética, que la ética debe ser encarnada, porque yo de nada me sirve tener libros y libros de ética, conocer mucho de ética, ser un experto en ética, pero resulta que en la aplicación singular de mi vida esos principios no se ven, ¿no? Por eso a la izquierda ven la flecha que baja, o sea que desde arriba hacia abajo se ilumina la ética
Y la flecha que sube a la derecha es la ejecución de la ética. O sea, se ejecuta buscando la dimensión particular y buscando los principios generales. Ahora una pregunta, ¿no? Ética, ¿dónde estás? ¿Dónde está la ética en realidad, ¿no? Las personas, todos nosotros, actuamos en múltiples ambientes. Esto quiere decir que como personas tenemos ambiente familiar, laboral, deportivo, político, ocio, social. O sea que todos nosotros tenemos una vinculación en diferentes ambientes. En cada uno de estos ambientes producimos actos. O sea, un acto humano es aquello que se hace por voluntad propia, ¿no? Nos relacionamos, decidimos, tomamos decisiones. Voy a ir a este club, voy a ir a este partido político, voy a seguir este deporte, tomo decisiones, ¿no? La ética no es algo que está flotando por arriba de la gente, ¿no? Como una nube que yo la puedo atrapar de alguna manera, entonces ya tengo la ética bajo mi brazo, ¿no? Sino que la ética está en cada persona que actúa en cada uno de los ambientes donde está viviendo, ¿no? A lo que se relaciona. Y entonces, como actúa, hace todo eso, y por eso la ética está en la sociedad. Es decir, las personas están asociadas a la ética, ¿no? De nada sirve que una empresa, una institución o un país tenga una ética escrita si al fin y al cabo las personas que componen ese grupo no la siguen para nada. Por ejemplo, cuando actuamos en una actividad laboral, cualquiera que sea la actividad laboral, estamos produciendo una ética porque actuamos, ¿no? Entonces producimos una ética profesional que se llama deontología, que es ciencia tratado de los deberes, ¿no? Es decir, hacer bien mi trabajo. Si yo soy ingeniero, bueno, debo hacer bien mi trabajo y eso sería seguir una ética en mi trabajo. Por lo tanto, mi ética personal, lo que yo soy, ya vimos recién, ¿no? Que al final la ética se refleja en mi actividad personal, informará a mi ética laboral. No puedo desprenderme, por eso tienen la misma forma los dos, ¿no? O sea, lo que yo tengo como ética personal, lo voy a aplicar en mi ética laboral, porque es mi forma de comportarme, ¿no? Y entonces actuaré en mi trabajo como actúo en mi vida. Esto hablando de un ambiente laboral, ¿no? Aquí una pequeña anécdota. Me acuerdo que yo trabajaba con un grupo de ingenieros hace varios años atrás. Y una vez escucho que uno de ellos estaba hablando por teléfono con una muchacha, pues este señor era casado, ¿no? Entonces después que termina, yo lo llamo y le digo, mira, yo a partir de hoy me voy a cuidar mucho de ti. ¿Por qué? Dice, ¿no? ¿Qué hice? No, porque si tú engañas a la persona que dices que más quieres, con más razón me va a engañar a mí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa persona tenía el engaño como forma de conseguir sus objetivos. Que lo aplique o no lo aplique depende de la circunstancia, ¿no? Pero por eso digo que la ética personal siempre va a informar mi forma de comportarme en el mundo, ahí donde esté, ¿no? El origen de los actos humanos, veamos que es un acto humano, ¿no? Los animales están sujetos a las leyes de la especie, a los instintos, a la fisiología, al medio ambiente, todo eso están sometidos a esos avatares, cualquier animal. Y el animal está obligado a hacer lo que tiene programado en sus mismos genes, ¿no? O sea, no puede hacer otra cosa, tienen que hacer eso. Las personas
también estamos sometidas a las leyes de la especie, los instintos, todos tenemos instintos, a la fisiología, al medio ambiente, pero tenemos que actuar. No estamos obligados de ninguna manera a hacer algo determinado, ¿no? Esta actuación consiste en deliberar, tengo intenciones, estimo las cosas, decido, y como decido, soy responsable. De ahí surge el concepto de responsabilidad, ¿no? Es decir, porque tengo la libertad, porque cuando decido algo tengo una intención, porque estimo, o sea, valoro una cosa frente a otra, decido y luego soy responsable de mis decisiones, ¿no? O sea que nosotros podemos elegir. Y este conjunto de cosas que me permiten elegir hacen que generan un acto humano moral que es susceptible de ser bueno o malo. Ahí aparece, yo no puedo aplicarle esto al animal que está ahí arriba, porque el animal no tiene esta posibilidad de deliberar, no puede tomar decisiones, simplemente hace aquello para lo que está programado mediante sus instintos y sus genes. El acto humano moral aparece cuando yo tengo esta posibilidad de elegir y de asumir, por lo tanto, una responsabilidad por lo que hago. El hecho ético aparece por dos razones o características del ser humano. Primero, que hay un desajuste y luego hay una naturaleza social, ¿no? Un desajuste, ¿por qué? Porque el ser humano no está acotado por los instintos o por los genes, sino que está abierto a alternativas. Ante una interpelación de cualquier tipo, puede dar varias respuestas. Elegir implica duda, implica angustia muchas veces, porque tengo que elegir, implica renuncia, como ya dijimos recién. O sea, hay una especie de desajuste, que no sería un desajuste malo, ¿no? Sino que el ser humano está abierto a alternativas y aparece entonces el hecho ético. Y también de la naturaleza social. Es impensable la existencia humana fuera del grupo. Entonces, en el grupo hay un mínimo de reglas. Hay una ley natural, que es aquello que todos debiéramos hacer naturalmente. Hay una ley positiva, que es la ley que nos castiga si no hacemos lo que debemos hacer. Si yo pongo mi bocina a todo lo que da y molesto a todos mis vecinos, alguien llama a la policía, viene la policía y me quita las bocinas, ¿no? Esa es la ley positiva, o sea, el castigo por no ajustarme a lo que el grupo necesita, ¿no? Y también el peligro de entenderlo mal, porque todo lo legal no necesariamente es moral, ¿no? Si se legaliza, por ejemplo, el aborto en un país, es legal, pero no es moral, o sea, no está bien. El tema de la decisión, finalmente, en la decisión hay una balanza, costumbres y hábitos, valores religiosos, cultura social, valores familiares, necesidades, educación, intereses personales. Todo esto juega cuando voy a tomar una decisión que finalmente se llega a que me decido siempre por lo que vale más. Y aquí está lo que vale menos. Para poner un ejemplo, yo años atrás, cuando estaba en la UCADE, daba clases de ética. Coincido que mis clases eran tarde, a la noche, y eran por ahí escuchar ética a 9 de la noche, no es muy entretenido. Bueno, yo una vez pasaba para dar la clase y paso por la cafetería, veo uno de mis alumnos ahí conversando con una muchacha, saludo, paso, empiezo la clase y él llega más tarde. Y dice, perdón, profesor, no pude llegar antes. Digo, no, no es que no pudiste llegar antes. Sí, sí pudiste, no quisiste llegar antes, porque era más importante quedarse a conversar con la muchacha que estaba en la clase. No, que no, es que sí, necesariamente, lógicamente, eso es así, ¿no? Siempre tomamos la decisión
por lo que consideramos que vale más, aunque la consideración esa no sea correcta, ¿no? O esté equivocada o no tenga todos los datos, pero siempre cuando decido algo es porque yo consideré en ese momento que eso era más valioso. Bueno, hablando un poquito de la responsabilidad, es la capacidad que existe en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. O sea, yo soy responsable de lo que yo, de lo que yo hago libremente, ¿no? Voy a pasar un poquito rápido a esto para no irme tanto con este punto. Hay tres aspectos de la responsabilidad, que es la capacidad de ser responsables. ¿Quién tiene la capacidad para ejercer la responsabilidad? La libertad para ser responsables. La acción debe haber sido elegida. Si ahí me obligan bajo amenaza de muerte a hacer algo, yo no puedo ser responsable de eso, porque mi libertad no es completa, no soy totalmente libre. Y las consecuencias que se producen también, si no hay consecuencias, obviamente no hay responsabilidad porque no pasó nada, pero si hay consecuencias, sí. Capacidad para ser responsable. Esto lo voy a pasar más bien rápido. Quiero entrar a la segunda parte. Es una explicación de la capacidad para ser responsable. Cualquier cuota de responsabilidad siempre dependerá de la fuerza que tengamos para realizar o impedir el hecho respecto del cual debo rendir cuenta, ¿no? O sea, yo soy responsable si tengo capacidad de impedir o de realizar un determinado hecho, ¿no? La libertad para ser responsable. Para que haya libertad es necesario que el sujeto tenga en sí mismo el principio de la acción, es decir, que yo he decidido hacer la acción. Y la libertad puede estar restringida de muchas formas, por miedo, por ignorancia. No nos vamos a meter en ese tema ahora, pero mi libertad puede estar, yo no conocía algo, y entonces no era totalmente libre para decidir, ¿no? Y las consecuencias, si se actúa con la capacidad y con la libertad, es porque busco producir resultados, ¿no? Vamos a pasar esto. Bueno, esta parte de la que me interesaba, primero yo quería dar una primera idea, una primera esbozo, que esto no es completo obviamente, sobre los conceptos sobre la ética, ¿no? Ahora que conocemos más sobre estos conceptos, que podríamos profundizar mucho más en otra oportunidad, veamos cuál es la mayor problemática de la ética. Porque eso que vimos es algo teórico y algo que es práctico en el sentido que lo aplico a mi persona, pero ¿cuál es la problemática de la ética? ¿Por qué entonces es tan complejo o tan difícil estar en la ética, ¿no? Fíjense que, para aclarar un poquito una cosa también, la ética es el comportamiento, o sea, todos nos comportamos de acuerdo a algún principio ético. Aún el que roba o el que es corrupto tiene una ética. Claro, normalmente en el lenguaje normal se identifica ética con cosas buenas, ¿no? Pero en general, si uno se pone a verlo lógicamente, todos actuamos conforme a unos principios que tengo y que me llevan a tomar decisiones que pueden ser malas o buenas. Antes de ver la problemática, veamos rápidamente la vinculación de la persona con la cultura. Está aquí la cultura, que forma y da forma e informa a la sociedad. En la cultura, ¿qué influye? La raza, el factor genético, el medio ambiente, que sería el factor geográfico, la función u ocupación que tenemos, que es el factor económico. Todo esto también, de una forma distinta, son elementos que compartimos con los animales inferiores. Sin embargo, la cultura aparece un elemento que es el psicológico, racional, que es el pensamiento, que a través del lenguaje impacta en la cultura.
Esto sí es propio del ser humano, porque esto lo libera de la dependencia ciega de las condiciones que están aquí abajo, ¿no? O sea, estas condiciones que están aquí abajo podrían comprometer mi libertad, pero yo tengo el pensamiento, lo racional, y que a través del lenguaje voy a impacto en la cultura y obvio en la sociedad. Estos son elementos propios del ser humano. Ahora bien, arriba de todo están las leyes superiores de vida, que están por arriba de la sociedad y la cultura. Y el hombre las conoce, según varios antropólogos, a través de la experiencia religiosa. Es decir, hay algo por arriba, y esto es la idea que queremos empezar a trabajar, hay algo por arriba de la cultura, de las personas, que me va dando pautas, que me va dando orientaciones para definir la ética de mi sociedad. ¿Cuáles son los criterios? Porque decíamos recién que un acto humano, que la ética al final lo que hace es definir o interpretar que un acto humano, o sea, algo libremente, una decisión libremente tomada, está bien o está mal. Y eso lo hacemos todos los días, ¿no? Si el papá de un niño le dice, mire niño, no meta la mano en el enchufe porque le va a pasar algo, el niño va y quiere meter la mano, el papá le va a dar un castigo. Es decir, él, ¿por qué? Porque el papá considera que eso está mal. Y está bien, eso está mal, ¿no? Ahora, ¿con qué criterios decimos que un acto humano está bien o está mal? Y eso es la mayor problemática de la ética. Como decíamos recién, no puede saber mucho de ética, pero viene el tema de los criterios. ¿Cómo decidimos, no? ¿De dónde recoge la ética estos criterios? Veamos. La antigua Grecia, los inicios del pensamiento humano, al principio los griegos explicaban los fenómenos por medio de mitos. Y también de ahí se toman los criterios sobre lo bueno y lo malo. ¿Qué era lo bueno? Aquello que los dioses obligaban. ¿Qué es lo malo? Aquello que los dioses prohibían. Y tenían multitud de dioses y cada dios tenía diferentes representaciones y los griegos trasladaron a los dioses todos los problemas humanos, ¿no? Se peleaban entre ellos, se engañaban, se traicionaban. Luego se da el gran salto, siempre en Grecia, que involucra la evolución del conocimiento, el paso del mito al logos. O sea, los griegos dicen en algún momento, bueno, dejemos de contar las cosas, de explicar las cosas mediante figuraciones, razonemos. Y pasan al logos, ¿no? Aparece entonces Sócrates, Platón y Aristóteles y todo un grupo de filósofos adicionales. Y ahora hablando de la ética, todos se plantean la pregunta sobre la moralidad vinculada al mismo ser. Y se responden que es aquello que es bueno, correcto y virtuoso. O sea que en la antigua Grecia, aquí tenemos la persona que se pregunta qué está bien y qué está mal, porque ese es al final el problema de la ética, ¿no? Y aquí en la antigua Grecia, la humanidad percibe que hay algo superior, pero no puede definirlo claramente todavía. Se acerca, ¿no?, a que hay algo más arriba que le puede ayudar a definir lo que está bien y lo que está mal. El cristianismo, que aparece posterior al pensamiento griego, la crisis de la visión griega, dejó un vacío que el cristianismo llenó con creces inmediatamente. Aparece una simbiosis profunda entre la cultura clásica y la religiosidad judeo-cristiana, o sea, entre los griegos y la religiosidad y el planteamiento de fe que traían los judíos, ¿no? Recuerden que Pablo fue invitado en un sueño por un macedonio a visitarlo, a ayudarlo a Grecia, ¿no? Un nuevo modelo de comprensión humana y del mundo moral. Las conductas de los hombres se integran a la visión de un Dios que ama
Esa es la novedad que trae este cristianismo, ¿no? Y entonces la anterior fundamentación racional de la ética se funde con la visión religiosa. Hay un antropólogo que habla de un mundo encantado, no en el sentido de que uno ve hadas o duendes, sino que la gente no tenía ningún inconveniente en aceptar que había un mundo superior al cual referirse, ¿no? Aquí entonces aparece San Agustín, como año 400 aproximadamente después de Cristo, en su magnífica obra La ciudad de Dios. San Benito, que rescata la cultura occidental de la invasión bárbara en 434 aproximadamente, y con sus monasterios guarda la cultura occidental. Orígenes y los padres de la iglesia, Maurice Blondel, Christopher Dawson, es decir, muchos escritores, antropólogos, filósofos que van sustentando esta visión del mundo. La fe se sistematiza y se cohesiona. Y entonces la ética, que es lo que venimos hablando, tiene una fuente segura y aceptada por la cultura. Entonces volvemos a esta figura. La persona, la sociedad, que está en la cultura, esta línea roja sería la cultura, está dentro de la cultura, se sigue preguntando qué está bien y qué está mal, pero en esta etapa hay un horizonte que me supera y me define como persona. Y ahí la persona encuentra, la humanidad se encuentra con algo superior que a la vez lo define y le da claras referencias éticas. Entonces, podríamos hablar mucho más tiempo, es hermoso este tiempo de la humanidad donde se va desarrollando esta mirada del mundo sustentado por Dios, ¿no? Esta es la maravilla de la fe. El subjetivismo, ¿qué viene después, no? De esto, porque esto no quedó ahí. El subjetivismo y el secularismo. La autodefinición del hombre y la centralidad del mismo en la comprensión de la cultura se pierden. Se pierden, es decir, el hombre se hace subjetivo y dice, bueno, no, yo soy la referencia. Se pierden entonces estas referencias trascendentales, exteriores. Esto que vimos recién, ¿no? Esto que viene de afuera, este horizonte que me trasciende, se pierde. Esto afecta profundamente la ética, que ahora no sabe dónde anclarse. Y busca anclaje en la subjetividad, en lo que cada uno es, lo que cada uno piensa, lo que los grupos piensan, lo que los gobernantes de las sociedades piensan. Y la cultura se transforma y ya no piensa en nada externo. Esto es lo que se llama el proceso de secularización. Que esto pasó en la humanidad y eso es lo grave, ¿no? Al quitar referencias superiores, los criterios de moralidad comienzan a sustentarse solo en los pensamientos humanos. Fíjense que es si uno lo ve hacia lo lejos en la historia, es lógico, ¿no? Había un pensamiento que se refería a Dios. Sacamos eso, y entonces, ¿qué es la secularización? Al quitar esa referencia, ahora, ¿dónde busco el criterio para saber qué está bien y qué está mal, ¿no? Solo en pensamientos humanos. ¿Cómo pasó esto? Bueno, algunos autores, Henri de Libac tiene un libro fantástico sobre esto, hablan de que algo trágico pasó. Henri de Libac habla de algo trágico cuando el hombre desplazó a Dios de su visión. El hombre quita a Dios de su visión. Dado que la subjetividad, o sea, ahora nos referimos a nosotros mismos, no es estable ni permanente, la ética ensaya constantes traslados en busca de algún reducto donde afincar sus propios fundamentos. Donde fundamento lo que está bien y lo que está mal. La cultura, ahora diseñada por los mismos hombres, se torna movediza y líquida. Ya no es la cultura firme que estaba asentada sobre un sustento externo, como lo planteamos ya en un principio recién en ese esquemita de cuadritos, o después, ¿no?
Hay un escritor, Bauman, que habla de la sociedad líquida. Ya no hay un ancla segura. La razón se fragmenta porque aparecen nuevos pensadores que son llamados por un filósofo, este fantástico, Paul Ricoeur, que también habló mucho de universidades, los maestros de la sospecha. Mediante la sospecha, estos pensadores desplazan los criterios éticos superiores y nos quedamos sin nada. Todo contribuye a la formación de una racionalidad práctica y particular, cuyo influjo histórico acuña buena parte de la conciencia moral hoy. Veamos un poquito esto. Decimos que cómo ve nuestro entorno la presencia de la ética cristiana hoy. Cualquier referencia a lo trascendente es una molestia en los ámbitos donde estamos. Entonces, ¿qué hace el mundo? Quita la referencia de la iglesia, de la fe, frente y para buscar fundamentos éticos. Entonces, veamos cómo quedamos con este grafiquito, ¿no? Ese horizonte que me supera y me define como persona ahora quedó pequeñito y lejos y está separado de esta cultura que cambió de color. Ya es una cultura armada, pero sigue siendo válida la pregunta, sigue estando latente la pregunta de la ética, lo que está bien y lo que está mal. Pero ahora ya sin la referencia, la misma persona diseña su propia cultura y a esta pregunta la persona misma la responde o trata de responder. Y ese es el problema, ¿no?, que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque entonces la humanidad diseña sus propios criterios éticos con las mismas falencias propias de nosotros, de las personas, porque no somos perfectos, no sé qué. No hay una referencia exterior ya. Y adicionalmente, cuando pasa esto, aparecen otros grupos que pueden pensar distinto y pueden compartir parcialmente, o no compartir nada de esta cultura, y cada uno piensa lo que quiere mientras le parezca que está bien, ¿no? Ese es el gran problema con que se encuentra la ética hoy. Porque la pregunta es la misma: ¿qué está bien y qué está mal? Aquí quise traer la palabra de un gran escritor inglés, Chesterton. Cuando el hombre elige no creer en Dios, él, en consecuencia, no cree en nada. Entonces se convierte en alguien capaz de creer en cualquier cosa. Este sería el proceso de secularización. Tenemos unos minutos, así que lo paso rápido. ¿Qué es la secularización? Que recién hablamos, consiste en llevar a la práctica los dictados del secularismo, es decir, de la ideología secularista, ¿no? Curiosamente, esto comienza en el seno de la cultura occidental, en el siglo de la Ilustración, o se llamó siglo de las luces, siglo XVIII, ¿no? Ahí aparece un conjunto de pensadores que van diseñando esta secularización que desemboca o que trae como consecuencia un ateísmo práctico, ¿no? En este caso, la religión resulta incompatible con una sociedad organizada en forma racional. En este tipo de sociedad no hay lugar para la religión. Puede ser que en la sociedad nuestra hoy soporten que haya gente que esté asociada a la religión, pero no es algo importante. La religión se la considera un asunto privado de cada individuo. Y se dice es una ilusión de la conciencia individual. Entonces, no se quiere que tenga influencia alguna en la vida de la sociedad. Sin embargo, ustedes ven el problema que tenemos. Ahora no sabemos claramente qué está bien y qué está mal, o no tenemos un criterio claro, ¿no? Tenemos un momentito, un paso rápido por algunos pensadores, algunos personajes claves de esto. Todo empezó con Ludwig Feuerbach, miren, 1804-72. Un filósofo poco conocido que no tuvo un pensamiento enciclopédico ni escribió muchos libros.
como Tomás de Aquino, como Aristóteles, pero tuvo una sola y gran idea y que causó un terrible impacto en la sociedad y prácticamente inaugura el ateísmo militante. ¿Cuál fue la idea de este personaje alemán? Su idea fue: Dios no es más que una proyección de la comprensión idealizada del yo. Es una construcción humana, es una fantasía que nos inventamos. Somos buenos, pero quisiéramos ser omnibondadosos, conocemos cosas, pero quisiéramos ser omniscientes, etc. Como no podemos ser esto tan grande, inventamos a este Dios, y dice Feuerbach burlándose de los cristianos, y luego me arrodillo y le ruego a esta invención mía que me devuelva lo que yo le di. Y entonces dice, el no a Dios es el sí a la humanidad. Es el ateísmo resumido. Y empieza el circuito, ¿no? Porque bien, Marx fue discípulo de Feuerbach y la sospecha, ¿no? Está planteado como pregunta porque esto es lo que dice ese escritor que les comenté, ¿no? Paul Ricoeur. ¿Y si el hombre fuera puramente materia en movimiento? Marx dice que la religión es el opio de los pueblos, que inventamos un Dios, que la gente vive una fantasía en las iglesias, rogándole a ese Dios inventado en vez de ponerse a mejorar sus vidas. Y habla entonces de la lucha de clases, de la importancia de que haya lucha, porque ese es el motor de la historia. Friedrich Nietzsche, ¿y si Dios hubiese muerto? La religión es una especie, dice Nietzsche, ¿no?, de desdoblamiento psicológico, no es más que un espejo del hombre. La persona se reparte en dos partes, lo débil y ordinario se le queda a él, y lo que es bueno se lo asigna a Dios. Por eso dice, tenemos que matar a Dios para que nos devuelva lo que le dimos, ¿no? En su obra Así habló Zaratustra, dice, Dios ha muerto y lo hemos matado nosotros, uno de los personajes, ¿no? Augusto Comte, en la misma época, un libro que publicó Curso de Filosofía Positiva, propone a Europa la adoración de un nuevo Dios, que es el género humano. Fíjense que todo esto apunta a que saquemos a Dios y que la persona sea el centro de todo lo que ocurre, de todo lo que se desarrolle, del pensamiento y de la construcción de la sociedad, ¿no? Comte inaugura el positivismo, que a la final viene a ser un cáncer para nuestras universidades, y se presenta a nosotros como una fórmula de vida que quiere responder a todas las necesidades de la humanidad. Sería largo ponerse a contar lo de Comte, pero fue un continuador de esto, ¿no? Otro discípulo de Feuerbach fue Sigmund Freud, que hablando de Dios, no hablamos de su obra, hablamos de Dios, dice que la religión es una fantasía infantil, es como un sueño, donde llevo a cabo ciertas cosas que no puedo llevar a cabo en el mundo. Y entonces dice que es una represión. Jean-Paul Sartre, fundador del existencialismo, que dice que la existencia precede la esencia, o sea que antes somos y después vamos a ver hacia dónde apunta eso que soy, ¿no? Nuestra libertad se antepone y somos nosotros quienes decidimos qué vamos a hacer. Que nadie venga a decirme a mí qué voy a hacer. Michel de Foucault practica la arqueología social, que sería ahora en este momento largo de desarrollar, ¿no? Pero entonces no hay nada objetivo que nos guíe. Él dice que al final concluye que no hay nada objetivo. Toda esta gente dice, señores, no hay nada objetivo, aquí todo es relativo. Depende de diferentes cosas, ¿no? Y así la ética se va quedando sin un sustento lógico y cohesivo para decir qué está bien y qué está mal, ¿no? Algunas preguntas para la reflexión, simplemente cómo es nuestra ética, toma sus criterios de lo bueno o lo malo desde la cultura que nos rodea, o tenemos fundamentos sólidos en otros apoyos superiores. ¿Cuáles? Es nada más que para reflexionar. Perfecto. Creo que llegamos bien. Dejamos un espacio para preguntas.
Si alguien quiere decir algo. Muchas gracias, don Carlos. Don Carlos, De nada. excelente su exposición. Su exposición ha sido excelente. Ahora esperamos que se animen. Esperamos que se animen los presentes para que hagan sus preguntas. Yo puedo organizar el orden de que éstas se puedan realizar para así terminar con éxito. La pastoral universitaria se complace en que todos ustedes tengan una participación efectiva, porque el tema es muy interesante y realmente ha sido muy a tiempo. Así es que vamos a ver si... Berenice, Dígame. hay una de las participantes que escribió en el chat de la videoconferencia una pregunta. La pregunta dice, ¿qué es el positivismo? Bueno, pues don Carlos puede ¿Puede la pregunta? contestar. No escuché Dice bien. que una de las participantes pues pregunta, ¿qué es el positivismo? Ok. En nuestras universidades nosotros nos encontramos con esa gran realidad, que los muchachos pues se interesan mucho porque se le dé una explicación bien significativa sobre lo que es el positivismo, porque realmente ellos pues les gusta creer en lo que ven, en lo que practican, en lo que lo que pueden practicar. Así es que don Carlos tiene la palabra para que pueda contestarle a esa De acuerdo. joven que El positivismo lo inaugura Comte. Se quiere. llama Sí. positivismo porque habla de que hay etapas en la humanidad. Primero fue la teología, dice Comte, que era la etapa infantil de la humanidad. Después la metafísica, que sería la visión de lo que está más allá de la persona. Y finalmente el positivismo. ¿Qué es el positivismo? Es la referencia a que no hay un mundo fuera del mundo que vemos. El positivismo es aquello que dice todo lo que yo puedo ver, medir, pesar, palpar, determinar, definir, eso existe. Otra cosa no existe. Entonces, corre del pensamiento todo ese mundo que nos podría dar referencia hacia la ética, pero para Comte, el positivismo es medir, es el medir, palpar, como decíamos recién. El positivismo se une con una etapa que yo no la puse porque no teníamos tiempo, que es todas las etapas del desarrollo de la ciencia, ¿no? Las ciencias y la tecnología tienen un fuerte impacto en las universidades y finalmente la universidad termina siendo positivista, o sea, fíjense, perdón por la pequeña extensión, la universidad nace en busca de la verdad. Esa es la universidad. Hay que buscar la verdad. Y el primer pensum de la universidad se refería a que la verdad está en Dios, la única fuente de verdad, y de ahí se deducen las actividades humanas, las artes liberales, ¿no? La música, la astronomía, la matemática, la aritmética, el pensum que se llamaba el trivium y el quadrivium. Es decir, la universidad nace mirando a Dios. Cuando llega el positivismo, dice no, hay que medir, calcular, pesar, y entonces, ¿dónde está Dios en eso? No hay, sáquenlo de aquí porque eso no sirve para seguir avanzando en la investigación. Bueno, se podría hablar mucho más tiempo del positivismo, si algún día quieren hacemos nada más que una charla sobre eso, ¿no? Pero el positivismo es expulsar del pensamiento y del contenido de la razón a algo que nos excede, ¿no? Y que podría darme alguna referencia ética.
Si es así, por ejemplo, la ciencia no tiene, la ética de la ciencia sería aquello que sirve para ganar más dinero o aquello que sirve para que la universidad gane más dinero o aquello que puede servir eventualmente para un invento, pero nada que ver con una mirada más allá. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos. Otra persona que se anime a hacer su pregunta. Bien, en el chat escribió Luis Alejandro. Ajá. Dice, no entendí del todo en qué está basado el subjetivismo. Que si podrían explicarle brevemente. Sí, el subjetivismo es referirse a lo subjetivo, a la persona. El subjetivismo es cuando yo me centro en mí mismo. Yo soy el que digo qué es lo que está bien o está mal. Yo soy el que decido eso. Y nadie me puede decir a mí qué está bien o qué está mal de fuera de mí. O sea, el subjetivismo sería todo lo que tiene que ver con mi propia persona y la referencia está hecha hacia mí mismo, ¿no? Entonces, mucha parte de la sociedad hoy trabaja así, ¿no? Es decir, yo pienso que es así, yo decido que es así, esto es bueno porque yo lo pienso así, y eso es el subjetivismo que de nuevo también expulsa a Dios, porque yo soy la referencia y no Dios. Ok. Otra persona que quiera hacer su pregunta. Bien, dice Mario Salcedo, el ecumenismo frente al pensamiento de la moral y la ética en la actualidad, ¿qué se puede plantear? Wow, es un tema largo para plantearlo, ¿no? Porque el ecumenismo sería una visión ampliada de la experiencia religiosa. Y, bueno, no, creo que no nos va a dar el tiempo para tratar de explicarlo, ¿no? Pero yo he tratado de no centrar solo en la Iglesia Católica, sino en la religión en general. Muy bien. Y la religión, bueno, nos tiene que dar pautas para la ética. Muy bien. Otra persona. Bien, dice Carlos Colomé, o Colomé. Bueno, Ok. dice Sí. Carlos, ¿qué pasaría con la persona si no existiera la ética? Bueno, lo que pasa es que es un universal la ética, es decir, si la ética es el comportamiento de la persona y la persona se va a comportar, uno puede poner otro nombre si quieren a eso, ¿no? Pero a la ética, pero la persona al tener libertad va a decidir y va a tomar opciones y va a tener responsabilidades. O sea que de todas formas, aunque no le ponga el nombre de ética, el comportamiento humano impacta en el núcleo social en el que estoy e impacta en la cultura. Y eso va a impactar de todas formas. O sea que la ética, aunque no tenga ese nombre, siempre va a estar asociada al comportamiento humano. Bien, Mabrielis Polanco dice, ¿podría hablarnos un poco? Otra persona. Sí. Mabrielis Polanco dice, ¿podría hablarnos un poco del hombre común y el hombre pensante? El hombre común y el hombre... Pensante. Ah, bueno. Bueno, lo que pasa es que todos pensamos, ¿no? Es decir, todo, es decir, si hablamos de pensante en el sentido de aquella persona que se dedica más a los libros, bueno, a hacer otra cosa, pero el hombre de todos los días vive la ética. Se tiene que comportar, tiene que llegar a su casa, ver su familia, ver si hay de comer, ver si pagó la cuenta, relacionarse con su esposa, con sus hijos. Ese hombre de todos los días también tiene que tener un comportamiento ético y hará actos que pueden ser puestos en la lupa como buenos o malos, ¿no?
Si yo llego y a mi casa y en vez de dar un espacio para mis hijos, para mi esposa, me pongo a ver televisión, podría calificar ese acto bueno o malo. Depende de qué. Depende de los criterios que tenga, ¿no? Si mi criterio es sostener mi familia, hacer que sea mi familia, me da un resultado. Y si mi criterio es satisfacerme a mí mismo y no importa a nadie más, me da otro resultado, ¿no? O sea, de todas formas, el hombre común siempre está sujeto a la ética, al comportamiento. Muy bien, próxima pregunta. Birmania Reyes dice, el sistema educativo en el país, ¿qué criterio ético ha venido fomentando? Yo creo que el sistema educativo del país tiene un criterio ético vinculado a estos grandes pensamientos que hablamos recién, influidos o iluminados desde la religión, porque la República Dominicana es un país muy religioso. Sin embargo, el secularismo avanza. Y si nosotros, por mejor dicho, yo me incluyo entre los que creemos que tiene que haber una iluminación desde afuera, si no hacemos nada, el secularismo avanza, ¿no? Y muchos jóvenes ya están pensando que en realidad ¿para qué sirve la iglesia? Y probablemente los grandes, los mayores como nosotros no tengamos a veces muchas respuestas, porque si un joven me dice a mí, ¿y para qué me sirve casarme por la iglesia? ¿No? Probablemente poco podamos responderle, ¿no? Es decir, yo creo que no hay que descuidarse. Y la educación dominicana tiene una visión influenciada, iluminada por la religión y por los principios religiosos. Pero digo, sin embargo, el secularismo avanza y ya hay muchos jóvenes que piensan que eso está de más, que para qué sirve. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Hay más preguntas? Sí, hay otra pregunta aquí. Dice Ángel, buenas noches, profesor. Para contrarrestar esta ética distorsionada de la cultura de estos tiempos, necesitamos una conciencia más formada. Sí, yo creo que para contrarrestar tiene que haber gente, estoy pensando cómo transmitirlo, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Benito de Nurcia, yo dije recién al pasar que rescató la civilización occidental porque hizo ese esfuerzo con todos sus monjes, ¿no? Eran pocos, pero rescató la civilización occidental. Hoy por hoy, muchos antropólogos y el mismo Benedicto XVI está hablando de las minorías creativas. Es decir, los cristianos tenemos que ser minorías creativas porque los cambios sociales, dice Arnold Toynbee, ¿no? Que es un historiador, los cambios sociales nunca se dan en masa, se dan de a poco. Nunca se dan todos juntos, ahora vamos a cambiar, vamos a ser ateos, todos juntos ahora vamos a ser religiosos. Es decir, el cambio social va en proceso y ese proceso lo manejan minorías. Minorías que él llama minorías creativas, o sea que saben cómo influenciar en la cultura. Y eso tenemos que hacer nosotros, ¿no? Tenemos que hacer el esfuerzo de organizar de diferentes formas cómo influenciar en la cultura. Esto que estamos haciendo es una forma, ¿no? Porque aunque sea, no sé, 46 personas, no importa, ya son 46 personas que por lo menos pueden saber que hay otros caminos adicionales para pensar, ¿no? Muy bien. Creo que esta será la última pregunta. Ajá. De frente a esta sociedad multimedia, donde el hombre ha sufrido una transformación de pasar de Homo sapiens a Homo videns, y nosotros que somos como jóvenes fruto de una cultura de la imagen, ¿cuál es su percepción de frente a esta evolución del ser humano ahora, que todo es proyección, que todo es imagen?
sobre todo en medio de la red global donde estamos, de las redes sociales, donde la gente se expone tanto. ¿Y cuál es su recomendación desde la óptica de la ética para solucionar o equilibrar el pudor de frente a esta realidad en las personas? Yo creo, muy buena pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Joan López. Wow. Muy buena pregunta. Es decir, yo creo que la multimedia o los medios multimedia son una herramienta. Y nosotros, como minoría creativa, si se quiere, tenemos que usarla. No podemos dejar de usarla. Ahora, significa conocer la herramienta y usarla bien. Esto que estamos haciendo es una forma de usar la herramienta en el buen sentido, ¿no? Yo creo que hay que encontrar caminos para usar bien la herramienta y creo que no hay que dejarse atrapar por el mundo de la imagen, porque a veces nos venden muchas cosas a través de la imagen, ¿no? Tengo a veces una discusión con mi señora porque estamos viendo a veces televisión y aparece una publicidad que dice este líquido mata el 99.99% de los virus. Yo, ¿cómo saben eso? ¿Quién me puede demostrar a mí que mata el 99.99%? Bueno, pero me están vendiendo eso. Y eso es lo que no hay que dejarse atrapar. Pero después de eso, yo creo que a las herramientas hay que usarlas. Tenemos que aprender a usarlas, tenemos que usarlas bien, tenemos que hacer cosas de calidad, tenemos que hacer cosas bien hechas para que podamos influenciar en la cultura. ¿No hay más preguntas? ¿Se terminaron las preguntas, Joan? Parece que sí, no veo más mensajes de los chicos aquí. Okay. Bueno. Muy bien. Vamos Pues, entonces a agradecer. Berenice, por favor. Ok. Le agradecemos a don Carlos su generosidad, su preocupación por siempre estar dispuesto para trabajar con nosotros esos temas tan importantes. También aquí en la Universidad Católica del Este, UCADE, también él ha tenido la oportunidad de venir a trabajar con nosotros y lo hace con mucho gusto y con mucho entusiasmo. Así es que la pastoral universitaria se siente complacida, don Carlos, de poder participar junto a usted en este espacio y llevar este tema tan significativo para todas las personas, porque realmente en estos momentos más que nunca necesitamos más de la ética y de la moral. Así es que el Señor permita que en otra ocasión nos podamos encontrar. Y muchísimas gracias. Y por supuesto, ya sabe Berenice que siempre es dispuesto a ayudar a la pastoral universitaria y a UCADE, que la quiero mucho. Muchísimas gracias, Berenice, por la conducción y gracias por el auxilio de Joan. Gracias a todos los que han estado con nosotros. Ya estamos para concluir esta hermosa noche. Queremos, en nombre de Monseñor Benito Ángeles Fernández, quien es el delegado de la Conferencia del Episcopado Dominicano para la Comisión Nacional de Pastoral Universitaria, de un servidor, Padre Isaac García, de Cris Mansueta, de Jeffrey. Queremos agradecerle igual en nombre de todos los sacerdotes coordinadores y también las personas de los que le acompañamos. De igual manera, los coordinadores en cada una de las universidades, agradecerle a todos los que se han unido a compartir este hermosísimo tema. De verdad, don Carlos, que muy importante y muy al tono también con cada uno de nuestros estudiantes, sobre todo de nuestras universidades que siempre tienen que dar su clase de ética. Entonces, es un refrescar o un también actualizar esos contenidos y después buscar ejemplos dentro de la conferencia para aterrizar ese contenido académico, ese contenido de tantas informaciones que hemos vivido. Así que muchísimas gracias. Y de igual manera queremos invitarles a cada uno de ustedes a que el próximo 8 de junio
nos acompañen en una conferencia más titulada esta vez Los valores de la vida humana. Un tema también muy a la vanguardia y queremos entonces que nos sigan acompañando. Solo 2 cosas más antes de irnos. Quiero resumir todo lo que se ha dicho esta noche, y es que las grandes empresas, sobre todo también las multinacionales, se han dado cuenta en los últimos tiempos que vivir y actuar con ética es incluso hasta mucho más rentable económicamente para las empresas. Y si nosotros como estudiantes en este momento en preparación o ejecutivos de nuestras universidades o simplemente personas que estamos sirviendo en alguna empresa o en algún lugar o en nuestras familias o en las iglesias, saber que la seriedad, la ética nos ayuda a poder garantizar muchas cosas. Y queremos con esta iniciativa que hemos iniciado de la Pastoral Nacional Universitaria poder seguir llevando esa formación que nos ayuda a ser mejores personas. Y por último, para todos los que se animen, nos gustaría invitarles quienes deseen que enciendan sus cámaras para poder hacer una fotografía y guardarla en nuestro recuerdo y así ir creando también cultura con cada uno de ustedes y cultura que nos ayude siempre a actuar con ética en todos los momentos y en todos los lugares. Por lo tanto, les agradecemos a cada uno de los que ya han estado con nosotros esta noche, y antes de impartir la bendición, entonces procedemos a hacer la foto con todos los que nos han acompañado. Así que le agradecemos muchísimo esa disposición que tienen y les vamos a ir indicando en qué momento ya estamos listos para esta hermosa fotografía que compartiremos en los próximos días con ustedes. Así que vamos con la primera fotografía. Ok. Me imagino que habrán algunos más también que la están compartiendo. Así. Ok. Muchísimas gracias. En verdad ha sido una noche muy interesante y vamos a pedirle al Señor ahora que nos bendiga al regresar a empezar esta noche de descanso. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda y permanezca en cada uno de ustedes. Hasta el día 8, si Dios quiere. Amén. 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 Gracias. Berenice, adiós, Berenice. Bye, bye, encantada, encantada. Bye, bye. Rosina, saludo, Berenice. Muchas gracias, bye, bye. Gracias, Rosina. Encantada. Muy bien. Una próxima vez vamos a ver todas las universidades que nos acompañaron para el día 8. Qué bien. Okay. Bye bye. Pasen buenas noches y muchísimas gracias.